Hola a todos, soy Joaquín Gual de masquetrain.com. Hoy es lunes 15 de junio de 2026 y como siempre vamos con el resumen y previsión semanal. Recuerden que cuando me es posible lo grabo a primerísima hora, tempranísimo del lunes 15, pero semanas como esta, pues como me va a ser muy difícil hacerlo tan temprano, lo hago durante la tarde del domingo, con lo cual los mercados están parados a cierre del viernes, evidentemente, ¿vale? El título de hoy, oro estable, no difiere mucho de la semana pasada y de las anteriores, porque estamos que parece una cosa y al final acaba otra, como ya hemos comentado tantas veces en distintos resúmenes y previsión semanal, ¿no? Oro estable, crudo volátil, Bitcoin sometido, índices aguantan y el dólar domina. Este, como digo, es el título de este videoanálisis, que como todas las semanas vamos a ver con detalle más de 40 mercados, que iremos viendo ahora a continuación: divisas, índices, criptos, materias primas metálicas, energéticas y agrícolas, lo que llamamos siempre de hace tropecientos años resumen y previsión semanal. Enfocado para empezar la semana con la mayor información posible, siempre aplicando nuestra particular visión de análisis técnico y sobre todo sin querer entrar en polémicas que no conducen a nada. En cuanto a resultados empresariales, ya se acaban las noticias. Por cierto, el próximo viernes, este es festivo en China y Estados Unidos, sobre todo para nosotros, lo que nos interesa. Por eso, antes del cierre del viernes, después del cierre del viernes, del jueves y todo el viernes, ahí no hay noticias. Pero ya ven que cada vez quedan más pocas de noticias del primer trimestre, y a partir del 1 de julio pues empezaremos con las noticias del segundo trimestre. También en cuanto a noticias macro, tenemos que el lunes y el miércoles comparece Lagarde, decisión de tipos del BOJ del Banco de Japón el martes, el de la Reserva Federal de Australia también, el miércoles decisión de tipos de la Fed Fund de Estados Unidos, y el jueves lo mismo del Banco Central de Suiza y del BOE, el Banco de Inglaterra. Recuerden lo que he dicho antes: China, Hong Kong y Estados Unidos fiesta el viernes. Lo más importante de la semana vendrá con las decisiones de tipos, que parece presumiblemente que se van a quedar estáticos en los 4,75. No parece que vaya a haber cambios en ningún banquero central, ¿vale? Saldrá rebotado otra vez Trump como siempre últimamente, no lo sabremos nunca. Bueno, de hecho el Banco de Japón sube un cuarto de punto, es cierto, ¿vale? Bueno, son los únicos que están un poco espabilados. Vamos a ver qué acaba ocurriendo. No demos nada por hecho hasta que lo veamos, y después ya saben que las noticias estas es muy fácil que tengan un movimiento explosivo en un sentido que inmediatamente sea totalmente corregido, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ir con cuidadito. Empecemos con las criptos. Las criptos han ido de capa caída esta semana. Recuerden que hacemos gráfico, arriba lo pone, weekly, semanal, y luego pasamos al gráfico diario, ¿vale? Este es el histórico del Bitcoin. De toda la subida de mínimos a máximos históricos, el precio está en el 50%, ¿vale? Que es esta línea roja. Luego viene el 62 y el 80. Aquí no hay ningún nivel garantizado. Y además, la media de 200 está actuando estas dos últimas semanas como zona de soporte clarísimo. Fibo 50 y media de 200, doble zona de soporte. Recuerden que utilizamos mucho las zonas de soporte o resistencia. ¿Cuáles? Medias simples de 200 en todas las temporalidades, más las de 30 en diario semanal. La de 30 es la línea negra por arriba, que actúa de resistencia, y como digo, las medias de 200 en todas las temporalidades, más de 30 en diario semanal.
los precios redondos, los 000 y los Fibonacci que va generando el sistema. ¿De acuerdo? Aquí como resistencia había el 62 de este G1, que ahora este 62 ya, cuando esto se gire y suba, como se unirá todo en un G2, pues este 62 ya no sirve y el que sirve es el 38, 50, 62 y 80 y el cielo, el máximo histórico como resistencia y aquí el 50% como zona de doble soporte. En cuanto a volumen, ya vimos hace 2 semanas que el volumen era muy fuerte, corto, pero esta semana pasada hemos visto cómo paraba todo. Ahí lo tienen, esta semana ha sido una semana de impasse completo, ¿no? En cuanto a Ethereum, de su máximo histórico, ahora ha perdido el 62%. Lo ha perdido, lo perdió muy bien perdido, con mucho volumen, pero no ha habido confirmación, con lo cual la pérdida del 62 no nos garantiza el 80. Puede que lo hagáis más, pero de momento ahí está. Y es el 80 de toda la subida desde mínimos a máximos, de mínimos históricos a máximos históricos. Ahí hay una línea que es la del G3, de hecho, el inicio del G3, que de perderlo se une todo, ¿no? Entonces el 62 y el 80 son los que valen ahí, ¿vale? Por lo tanto, ahí está muy bien puesto todo. Voy a dejar el 62 para recordar que está perdido pero no confirmado y a ver qué más hace. En cuanto a diario, ya vemos que aquí toda la semana no ha hecho nada, de nada, de nada. Es verdad, el volumen corto desde el pasado día 5 no ha vuelto en absoluto, ¿vale? Por lo tanto, bueno, vamos a ver qué acaba pasando con las criptos. Vamos con materias primas, pocos cambios, como verán, de la semana pasada. Lo que sí hemos hecho es cambios de contrato, ya estamos en el de septiembre en divisas y en algunas materias primas agrícolas. Veremos esta semana cómo cambiaremos el martes a índices de Estados Unidos y el crudo y después el miércoles los índices de europeos, etcétera, ¿vale? Corto débil sigue a pesar de la parada que ha hecho clarísima, la que tenía que confirmar la pérdida del 62 para garantizarnos el 80, nanay, ¿vale? No ha hecho volumen y el volumen ha entrado largo, con lo cual el corto podía pasar a lateral amplio, clarísimamente. Si vemos el gráfico diario, el volumen ha girado a largo. Está más claro, imposible de que se ha acabado el corto. Por lo tanto, esto de corto débil está mal, es lateral amplio. El azúcar sigue en sus 13, ¿vale? Podría perfectamente estar en corto todavía, pero ahí tiene el gran soporte del 80% del tramo largo previo, de G5, de la subida esta previa. Por lo tanto, vamos a ver ahí qué hace, que ya no es la primera vez que intenta perderla y la pierde a veces, pero no consigue ni hacerlo con volumen y mucho menos consolidarse. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a ir con cuidado con el tema. Puede volver el corto absolutamente del todo. Hemos visto toda la semana cayendo, además. El cacao, el parón del cacao, esto es semanal, es clarísimo. Por arriba la media de 30 va apretando al precio, no puede seguir subiendo. Un pelín de volumen largo, el estocástico rápido ahí completamente plano, cuidado. Y en diario ya lo ven, ¿no? Ha perdido la media de 30 que estaba actuando claramente de soporte, pero no hay cierre y confirmación en absoluto, con lo cual si la recupera no nos debería extrañar porque sería lo más normal. Veremos cómo la recupera. Si lo hace con volumen largo, pensaremos que vuelve los largos. Si acaba confirmando mal y tarde, pues deberemos pensar de que el corto se impone y ya está. Nosotros al final nos da igual que suba o baje. La cuestión es tener claro dónde estamos, dónde está el precio, ¿no?
y ahora mismo está para mírame y no me toques demasiado. Seguimos con materias primas agrícolas. Estas todas están en corto débil, clarísimo, continuación del corto previo, menos como ahora veremos, el aceite de soja. El maíz sigue con sus 13, caída, ha llegado al gran soporte del 62%. Vamos a ver qué hace ahí, pero un poco ha cerrado por debajo. Por lo tanto, vamos a ver si no acaba esta semana arrancando otra vez el volumen. El volumen, mírenlo, ahí está candente y el volca está súper levantado, súper fuerte, súper intenso. Para cambiar las tornas deberemos ver un grandísimo volumen. Ostras, me parece que no. Y aquí fíjense el cierre del jueves en diario, como vimos el cierre por debajo, con muy poquito volumen, y el viernes que lo intentó pero no pudo, es más, no pudo ni rebotar, ni hacer nada largo, con lo cual, bueno, vamos a ver qué acaba ocurriendo. El trigo a pesar de una vela doji parada en el 62%, media de 30, todo en rojo completamente. En diario es donde vemos que toda la semana el volumen largo ha estado un poquito por encima del corto, perdón, pero nada más. Esto no tiene fuerza, no tiene intención, no tiene nada de momento. Por lo tanto, ¿qué manda aquí en semanal el corto, no? Pues hemos de ver que si quisiera largo, tendríamos que estar viendo un rebote con volumen importante. Y no lo vemos, ¿vale? Por lo tanto, ojini y punto. De la harina de soja, corto clarísimo, pérdida de la media de 30, confirmación esta semana pasada. Lo normal sería que se viniera a buscar el 62%, ¿vale? Fíjense que aquí tiene el volumen de esta semana pasada, un poco más que el anterior, que había perdido y cerrado por debajo de la media de 30 y de incluso del 38%, ahí por nivel el 50 ya está hecho, el garantizado, y ahora lo normal sería que llegara al 62. Si vemos el volumen en diario, también empezó con mucho volumen y ha acabado la semana parado, ahí como decía, en el 50%, ¿no? El nivel garantizado. Bueno, vamos a ver qué acaba haciendo, pero es muy fácil que veamos otro tirón, al menos hasta el 62%, y ahí, si no acaba entrando un volumen descomunal, acabe siendo zona de parada clarísima, ¿no? Como dije antes, el aceite de soja es el único que tiene el indicador de divergencia cerrando por debajo de su media, el volumen corto, el volca no se levanta ninguno, pero el corto está por encima, y lo que le queda aquí, que es que la línea roja del estocástico rápido pierda la línea roja de los 80, y entonces lo que se pondrá es corto. Si a partir de entonces entra un batacazo en diario, un gran volumen corto, ahí tenemos entrada posible. Además, es verdad que aquí tiene el 62% de este G2, pero su pérdida unifica todo desde aquí en un G3. Mínimo el 38%, bueno, no estaría nada mal, dadas las circunstancias de las que estamos viviendo actualmente, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos una posibilidad que yo no descartaría en absoluto. La soja otro que perdió la media de 30, pero llegó al 62 del G1 y ahí está parado esta semana también. Bueno, está en corto débil, no ha habido ningún intento de irse largo, volumen escaso esta semana, como vemos aquí en gráfico diario, un poquito de esto, y además coincide el 62% que comentaba con la media de 200 aquí en diario, ¿no? Con lo cual, bueno, pues más motivo, doble zona de soporte para aguantar al precio, ¿no? Vamos con divisas, 8 divisas contra el dólar. Recuerden que hace 2 semanas el dólar se recuperaba mucho, se caía todos
todos los pares caían respecto al dólar y esta semana hemos visto ciertas paradas, no todas iguales, porque no todas las circunstancias eran las mismas, pero que el corto, o sea, la dominación del dólar sigue marcando la pauta. Vamos con el dólar australiano. Recuerden las decisiones de tipos de tropecientos bancos centrales, con lo cual la propia con el cruce del dólar se verá afectada claramente. Sigamos con el dólar australiano, como decía, una vela tipo 2 y una cruz ha hecho ahí, o sea, la falta de fuerza de continuación, pero llegando a una zona de soporte, como es el FIBO 62, y un pelín más abajo estaba la media de 30, con lo cual vamos a ver qué hace, porque el corto en todo sigue mandando claramente y puede ser solo una parada en el camino por culpa del 62%. Aquí en gráfico diario vemos cómo empezó la semana cayendo, el jueves un poco de parón con el viernes, pero el volumen escaso, o por lo menos ridículo, ¿no? Con lo cual, pues, creo que por lo menos debería volver a intentarlo, ¿no? El dólar de Nueva Zelanda, corto también. Si vemos en diario, ni apenas el jueves hizo algo de volumen. También parado en un 62%, que ya había actuado con anterioridad. Menos, pero esta semana parecía que lo iba a perder, pero el volumen no ha aparecido ni por asomo. Quiero recordar, que ya lo dije antes, que hemos cambiado ya al contrato de septiembre en las divisas. El peso mexicano es de los pocos que no está corto del todo. Ha pasado a lateral amplio por el indicador de divergencias. Está un poco, muy poco, pero cerrado por encima de su media. Con lo cual, bueno, vamos a ver qué hace. Lo que está claro que ahí hay una figurita de banderín tremenda, ¿no? Vamos a ver por dónde sale, porque estando en zonas de máximos puede ser giro perfectamente, con lo cual, mientras no haga algo, no vamos a decidir nada. Esta semana vimos como el jueves hacía un velón importante, pero el volumen ausente completamente. Con lo cual ya no me gusta nada de nada lo que ha hecho, ¿vale? El dólar canadiense casi no ha hecho nada esta semana, sigue el corto completo, ya lo ven ahí en diario, cambio de contrato como hicimos, un poco de gap, el jueves que parecía que volvía al corto, pero no, el volumen ya lo hace mucho, ¿no? Los mercados, cuando hay cambio de contrato que no es el vencimiento efectivo, que quedan 2 o 3 días, pues vemos algún gap y algún intento de moverse, pero todo sin volumen fuerte, ¿no? El dólar con el yen cerró también el indicador de divergencias por encima de su media, de ahí a que esté lateral. No ha llegado a perder los mínimos históricos, perdón, sí que perdió los mínimos históricos, lo que pasa es que ha de dibujar el tramo cuando haga vela de llegada más 2, ¿vale? Mira, aquí en diario ya está dibujado en rojo. Vamos a ver qué hace, porque el cambio de contrato y de esto y demás no ha hecho algo de volumen largo, que sería previsible para pensar en largos de verdad, ¿no? El dólar con el franco suizo no acaba de parar tampoco, porque el volumen ni ha aparecido, el volumen largo, y en diario ya lo ven. Nada, ¿vale? Un poco de gap de cambio de contrato, intento de irse a largo, pero ni recuperan zonas claves, ni hace nada de nada en absoluto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a ir con cuidadito con todas estas divisas. Bueno, continuamos con las divisas para acabar la libra y el dólar. La libra, el lateral creo que es clarísimo por precio. Una semana para abajo, otra para arriba, casi envolvente, pero tenemos el indicador de divergencias cerrando largo, los demás siguen cortos, incongruencia total, con lo cual el lateral está cantado, volumen
de esta semana inexistente, y si vemos en diario, nada. Sube el precio, pero no hay volumen, por lo tanto esto no va a ninguna parte, de momento. Otra cosa es que entre el volumen mal y tarde, bueno, pues vale. El dólar euro también en lateral, vela prácticamente envolvente, y también en diario, mírenlo, cambio de contrato, gap un poco largo, intento de subir, parada casualmente en el 62% del último tramo corto, por lo tanto, nada, nada, absolutamente nada, ¿vale? El gas natural, ya hace 2 semanas, ya vimos cómo llegaba a la zona de resistencia, que ahora ya es la media de 200 y la media de 30 aquí en semanal, y que paraban al precio como había hecho ya la semana previa, ¿no? Pero aún se mantenía todo largo. Ahora no, esta semana hay algo de volumen corto, con lo cual pasamos a lateral. Es verdad que el precio, el mínimo, ha sido 3,031, por lo tanto, de momento, la zona de los $3 sigue siendo soportazo súper clave y súper importante, ahí lo tienen, ¿vale? Que coincide un poco con la media de 30, ¿vale? Vamos a ver ahí si acaba de perder la zona de los $3 con volumen fuerte, o aparece de nuevo el volumen largo, porque toda esta semana ha habido volumen corto, pero muy poco. El crudo. El crudo, vamos a ver lo que pasa. Cuidado con dar por sentado que se firma un acuerdo de paz, bla, 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 que será telemático en principio, y que luego tendrán que refrendarse y toda la historia. Cuidado, cuidado, ¿vale? No demos por sentado nada, pero sí que es verdad que el corto, está ahí desde hace semanas, perdón, ya meses, ¿vale? Desde el intento de largo que hizo ahí en abril, falso, más falso que Judas, que ya vimos ahí que no podía desde entonces, el volumen corto domina. Los largos que hemos visto no sirven para absolutamente nada. Han sido engaños, ¿vale? Cuidado con las cañas de pescar, cuidado con las trampas. Siempre me pasa lo mismo. Cuando pasan animaladas de estas, siempre me contacta alguien. Ya me pasó en los mínimos aquellos históricos de perder los mínimos de los mínimos, de gente que tiene la trampa puesta. En aquel caso se habían puesto cortos y ya no había más corto, y aquí alguno que se ha puesto largo cuando el precio superaba los 100, ¿no? ¿Cómo se soluciona esto? Una vez has superado los 100, si no eres capaz de tener un sistema y no eres capaz de asumir unas pérdidas cuando toca, ¿vale? Esperar que esto haya un milagro, Trump se vuelva loco, bueno, un poco más loco, y tire la bomba atómica, pues entonces quien tenga una entrada hecha en $100, cuando vea que no pierde hasta las orejitas, pues que se salga, porque las va a perder bien perdidas, ¿no? Como decía la semana pasada, si recuerdan, ¿vale? El lunes era esto, ¿vale? El lunes empieza aquí, más o menos, ¿eh? ¿Vale? Durante el domingo ya dije, puede que abra con gap, se nos puede ir a los 95, se nos fue, para eso están los escalones de precio, pero lo normal es que acabe perdiendo los 90 y más. Bueno, acabó perdiendo los 90, se fue para arriba, claro, rumores desmentidos, y miremos dónde está ahora. Ya volvemos a estar ahora en los 85, ¿vale? Cuidadito con esto, porque si miramos en diario, yo no veo por debajo de los 85 ningún volumen potente que me garantice nada, y mucho menos confirmación. ¿De acuerdo? Que es corto, por diario, sí, padre, ¿vale? Por semanal, sí. Pero luego me falta algo más. Me falta gran cantidad, me falta claudicar todos estos largos que hay ahí, que más de uno todavía está aguantando lo inaguantable, ¿vale? Por lo tanto, el corto está ahí,
solo podremos pensar el largo otra vez si oímos noticias de rumores exagerados y bestias y que el precio se recupere zonas claves con volumen fuerte. Por otro lado tenemos el oro, ¿vale? Que a pesar de mantener todas sus pretensiones y toda su historia, lleva varias semanas súper corto, también, desde que hizo la figura de congestión, todo el corto manda, está corrigiendo, que estamos por encima de los 4.000, sí, padre, pero cuidadito, ¿vale? Cuidadito con todo lo que está haciendo ahora, porque a partir de ahora empiezan a haber líneas rojas, soportes importantes, y perder estos soportes importantes implica más caídas, ¿vale? De momento, por volumen, sí, hasta el miércoles, ¿vale? Que perdía el suelo previo, veremos si llega a hacer algo más, ¿vale? Ha perdido el último suelo, a ver si da para más el tema. El jueves hizo parón rápido y el viernes no hizo nada. Vamos a ver qué hace. Seguramente con los tipos y demás veremos cosas de dólares y veremos temas de aquí en el oro también si acaba recuperándose como debiera o no. Continuemos con metales, el cobre en este caso. Ya son muchas semanas intentando hacer máximos históricos, esta semana pasada no, pero no entra volumen corto tampoco. El volumen largo que ha entrado esta semana en semanal es poco. Si miramos en diario solo hay volumen el jueves y el viernes. Tampoco es ninguna maravilla que nos garantice nada. Quiere corregir pero no puede, ¿vale? Vamos a ver qué acaba haciendo. Aquí la lástima es que hizo aquí volumen largo, si no hubiéramos podido llevarnos esta figura de congestión, ¿no? Del ABC este. Pero bueno, no dio entrada de sistema y ahora para pensar en largos tiene que entrar volumen largo fuerte, pero ya, ¿vale? No podemos esperar demasiado porque tardará en hacerlo, ¿no? El palatino corto de narices, perdiendo soportes, ya los borraré para la próxima semana, pero vamos, soportes borrados, y ahora el que toca es este de ahí, que ahí se unifica mucho tramo de la subida, y lo que falta para mí, para mi gusto, es cantidad de volumen, que ahí lo vemos en diario, jueves y viernes, parada en el soporte este, que hay cierre del miércoles, pero luego jueves y viernes no. Son unos tramposos, ¿no? Nos tiran la caña para que piquemos y luego pues ya lo ven, ¿no? Por eso es tan importante las velas de confirmación, ¿no? Sobre todo cuando el volumen es justo, escaso, ridículo, ¿no? La plata también parecía, bueno, sigue estando en corto débil, parecía que quería ir a perderlo todo, pero no ha podido. Y si vemos en diario, vemos como jueves y viernes rebote en la zona de soporte, suelo previo, etcétera. Por lo tanto, vayamos con cuidadito, que el corto puede que no estén acabados y que el largo, para pensar en que se ha acabado el corto y vuelve el largo, tenemos que tener sistema, como aquí el Eurostoxx, ¿no? 2 semanas seguidas parando el precio, el largo débil seguía estando, que ha vuelto el largo. Que no quiere decir nada, pero es lo que nos manda el sistema y es lo que teníamos por volumen. Si vemos el gráfico diario, si vemos el gráfico diario y vemos el subidón del jueves, que para mí tanta subida tenía que ir acompañado de un volumen tipo así. ¿Vale? Me hubiera gustado. Sí que es verdad que los manos fuertes ya están dentro, solo pueden entrar pequeñines y punto. Porque aquí donde han entrado los manos fuertes es en estos volúmenes. De aquí abajo de todo, ¿vale? El Eurostoxx sigue estando de los europeos el que más fuerte está porque está próximo a máximos históricos. Prosigamos con el bono alemán. De momento el largo se mantiene, otra vez más, ya de hace semanas desde que hizo el suelo, y hace 4.
¿vale? Vamos a ver lo que hace, si es capaz de ir recuperando resistencias, en este caso, media de 30, FIBO 62, FIBO 38, etcétera. Recuerden que lo que tiene que hacer lo tiene que hacer con volumen serio fuerte, ¿vale? Perdón. En diario, a ver si puedo. Ay, todavía no ha salido, vale, pues nada. El, el DAX. El DAX, al contrario que el Eurostox, está un poquitín lejos de los máximos históricos, pero está lateral porque el volumen sigue siendo corto. El de esta semana y el de las dos anteriores, ¿vale? Con lo cual no podemos decir nada más. Si quiere largo tendrá, y eso que la media de 30 la ha conservado esta semana y no la ha perdido, pero falta volumen y volumen serio, largo, claro. En cuanto a los índices de Estados Unidos, el Dow se mantiene largo, casi ni corrigió hace 2 semanas y esta tampoco. El volumen ni ha entrado largo, por lo tanto, de ahí que pensemos que todavía está largo por sistema y que es fácil que veamos alguna subida importante, sobre todo después de lo de SpaceX, aunque aquí no sea el Nasdaq, ¿vale? Pero todo tiene correlación, todo va juntado, y acabaremos seguramente viendo. Fíjense la vela que hizo el jueves de envolvente, me hubiera gustado ver más volumen. Es verdad que aquí abajo ya vimos los giros de volúmenes a largo, con lo cual los manos fuertes están ahí, no aquí. Por lo tanto, cuidado. El SP, bueno, le queda algo para máximos históricos, está en lateral, le falta volumen. Volumen, no queda otra. Miren en diario el poco volumen que hizo jueves y viernes, ni recuperó la media de 30, ni el 62%, ni nada. Con lo cual, y bueno, y el Nasdaq, lo mismo, el volumen no ha entrado. Tenemos los dos indicadores, el índice de divergencias y el estocástico rápido largo, pero el volumen no. Y aquí el volumen que vimos también jueves y viernes es ridículo. Me hubiera gustado después de lo de SpaceX que esto hubiera algún velón, ¿no? Yo no lo veo, ¿vale? Y si miran la vela diaria de SpaceX verán que la vela sí que subió con mucha fuerza, pero luego le faltó que no pelaran tanto la vela como la pelaron, ¿no? Cuidadito con dar por sentado cosas cuando pasan cosas como esto, la salida de SpaceX y demás, que es fácil que alguno de la competencia suba más que no el propio, ¿no? Pero bueno, es una salvajada los 75.000 millones de salida, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues nada, esto es todo por hoy. Recuerden que si tienen cualquier duda, formulario de contacto, página web, masquetime.com, ahí contesto a todo el mundo enseguida. Recuerden también que los viernes colgamos artículos en la página web de Investing, que cada viernes ya hemos hecho el sexto este viernes pasado, nos quedan hasta los 12 artículos, 6 más, que iremos colgando los diferentes viernes, que cuando los tengamos todos colgados, el siguiente viernes haremos el resumen del 13 y que acabaremos colgando todo para que por el mes de agosto de vacaciones, quien quiera se lo puede descargar gratis de nuestro canal de Telegram, ¿vale? Síganos en Telegram, Twitter, Facebook, Instagram, que ahí colgamos todo lo que hacemos y no se pierden nada. En el canal de Telegram, si se van arriba de todo, hay las instrucciones para descargarse cientos de libros que hay ahí metidos, ¿vale? Venga, un saludo, denle al me gusta, compartan si son tan amables y si quieren, pues nos seguimos viendo viernes y lunes como de hace tropecientos años. Hasta ahora, gracias.